primer lugar, gracias por vuestra asistencia. Dentro del ciclo sobre presente y futuro del mundo forestal, hoy toca hablar de la mejora de la productividad de los cultivos forestales, y para ello contamos con una investigadora del Centro Tecnológico de la Madera, la doctora Marta González García, a la que agradezco muy sinceramente la disposición y el que se encuentre aquí con nosotros para contar las investigaciones y los resultados sobre esta materia tan importante en el mundo rural. Marta es doctora, ingeniera agrónoma y trabaja en el CETEMAS desde el 2009. Ha hecho estancias de formación postdoc, me imagino, en Portugal, en el Instituto de Agronomía y también en el Centro de Investigación Científica Industrial de Australia, el CSIRO. Y su especialización está en la producción sostenible forestal y la modelización, la silvicultura y la evaluación de los materiales. Y lo que nos va a hablar hoy precisamente es de esa mejora de los cultivos forestales, el mundo forestal asturiano, teniendo en cuenta la superficie que tenemos de monte, en torno al 70%, si no he entendido mal, un 60% pueden ser ya cubierto por frondosas, en una orografía complicada, con muchas pendientes, hace que sea un sector de muchísima importancia desde el punto de vista del desarrollo socioeconómico del medio rural y con un potencial muy importante, pero que también tiene pues, unos retos nada despreciables en cuanto a lo que vas a explicar justamente, ¿no? Los beneficios que puede tenerse en el desarrollo forestal, en el medio rural, pues desde poder captar fondos para los programas de la Unión Europea de sumideros de carbono, la generar biodiversidad y después mejorar los cultivos, sobre todo en aquellas frondosas que pueden tener un mayor valor añadido. Pero los retos son importantes en cuanto a que no hay ningún tipo de muy poca gestión. La silvicultura parece que puede estar bastante ausente en los cultivos forestales y después, lógicamente, como consecuencia de ello, pues también las plagas y las enfermedades también hacen disminuir mucho la productividad. Por tanto, en los cultivos más importantes, que creo que te vas a centrar, en el eucalipto, el castaño y el pino, pues ver un poco cómo las investigaciones que estás llevando a cabo en el CETEMAS pueden dar luz a una mejora en la productividad de estos importantes cultivos que pueden dar un alto valor para madera en cuanto a construcción, muebles, mobiliario, bioenergía, las nuevas bioenergía y biorefinería y la pasta de células, por tanto con un alto valor añadido que si se mejora la rentabilidad puede haber una importante entrada de recursos socioeconómicos al medio que tanto lo necesita ante una demografía que está francamente a la baja. Sin más, os dejo entonces con Marta. Bueno, buenas tardes a todos. Lo primero, muchas gracias por la asistencia en esta semana, que entre que Semana Santa es última hora de la tarde y está lluvioso, pues agradezco. Y muchas gracias al RIDEA por la oportunidad de este ciclo en el que vamos a hablar un poco de nuestro mundo forestal aquí en Asturias y dar difusión a estos temas tan importantes. Como ha dicho Juanjo, el título de la charla es la mejora de la productividad en los cultivos forestales. Voy a comenzar haciendo una pequeña introducción de cuál es la situación forestal actual en Asturias. Bueno, digo actual, la fuente de datos que se emplea es el inventario forestal, que ya tiene unos años. Los datos se cogieron entre 2009 y 2010 y estamos esperando el siguiente, que todavía va a tardar unos años. Se prevé en torno hacia el 2026 o 27, pero bueno, actualmente es la fuente más fiable que tenemos de datos. Asturias, como bien decía Juanjo, es una comunidad muy forestal, ya que aproximadamente el 75%, en este caso, bueno, el 73%, es todo superficie forestal. Esto es muy superior
a la media de las comunidades de España, donde son aproximadamente pues, el 55%. En el tema agrícola estamos algo por debajo de la media de España, que está en torno al 42%, nosotros tenemos el 25%, sin embargo destacamos en esta superficie. ¿Cómo es esta superficie? Dentro de la superficie forestal hay distintas clasificaciones que establece este inventario forestal nacional, que se refiere al monte arbolado, por una parte, que es el 60% de esta superficie. ¿Qué es el monte arbolado? Pues es aquel que está cubierto por una fracción de cabida cubierta, que es una medida forestal que tiene en cuenta la proyección de las copas en el suelo, superior al 10%. Es decir, más del 60% de esta superficie tiene más del 10% de arbolado. Dentro de esto hay otras clasificaciones: arbolado denso, en el cual pues esta superficie, esta fracción de cabida cubierta es mayor, otra inferior, que es el ralo, y luego tenemos unas partes que actualmente están desarboladas por tema de incendios o cortas que se hacen en los últimos años, pero que está previsto que vuelvan a repoblarse. Luego tenemos una parte desarbolada que pues está relacionada con el arbolado más disperso y también pues las zonas de matorral, de pastizal. Si nos centramos en la superficie más arbolada, donde está el arbolado denso, la mayor parte que tenemos en Asturias son frondosas autóctonas, en el cual abundan los robledales, los castaños, los hayedos, y tenemos una parte de bosque mixto y también de coníferas. Esta es la distribución de las especies en Asturias. Como podemos ver, el castaño es la que mayor ocupación en hectáreas tiene. Supera las 80.000 hectáreas, que es aproximadamente el 18% de la superficie arbolada, seguida por el haya y el roble. Además, tienen gran importancia las repoblaciones, las masas productivas de pino y eucalipto, que sumando su superficie aproximadamente hacen un cuarto de las especies que tenemos en Asturias en la zona arbolada. ¿Y cómo es la distribución? Pues aquí se puede ver por colores, no sé si se ven bien las categorías, pero bueno, en la parte interna de Asturias, en el centro y en la parte sur, vemos las coloraciones más verdosas, que son las zonas de los bosques autóctonos, y en la parte de la costa, con la influencia cantábrica, están más los eucaliptales y los pinares. También hay unas pequeñas zonas rojas que cubren la parte de la zona de norte, que son mezclas de frondosas autóctonas con alóctonas. Viendo un poco la importancia que en superficie tiene la parte forestal para Asturias, vamos a ver la importancia desde el punto de vista económico. Estos datos son justo de antes de la pandemia, y podemos ver que era un motor, y lo es, un motor económico importante para la región, porque ya solo para los propietarios forestales implica unos 35 millones de euros al año en cortas, y a esto hay que sumar pues los equipos de corta, lo que genera el transporte de la madera. Además de todo esto, que son trabajos directos, implica otros trabajos indirectos derivados de todo lo anterior. Y actualmente, con el auge y las materias primas, el alza, el precio, en la situación que estamos viviendo, todavía tiene mayor importancia. Este mapa, elaborado por la Asociación Asmadera el año pasado, que publicó, podemos ver las regiones, los concejos de Asturias, donde existen empresas relacionadas con el sector forestal. Salvo en 8 concejos, todas están cubiertos, tienen empresas que están implicados en este sector. ¿Cómo son esas empresas? Bueno, tenemos aproximadamente unas 1.300 empresas, pero la mayor parte de ellas son muy pequeñas, son pymes o micropymes, en las cuales pues hay hasta 5 trabajadores o menos y facturan menos de 300.000 euros. Sin embargo, entre todas ellas hacen un componente económico importante. También destacar la presencia de la empresa, de la multinacional ENCE, que está en Navia y se dedica a la bioenergía y al sector de la pasta celulosa, que nada tiene que ver con ello. Factura muchísimo más dinero al año, tiene también sede en otros puntos de España y claro, tiene un mayor número de trabajadores
y producción. Además de como motor económico, el sector forestal asturiano es valorado por su función ambiental. Todos conocemos las ventajas que tienen los bosques en la producción de oxígeno. Además, fijan carbono tanto en la biomasa de los árboles como en los suelos, lo que ayuda a los actuales problemas que todos conocemos como es el cambio climático. Frente a la erosión y los problemas que hay en Asturias con las pendientes, ayuda a fijar la vegetación del suelo, regula el régimen hídrico y también los bosques pues, son refugios para la fauna y contienen gran parte de biodiversidad. Finalmente, y no menos importante, los beneficios sociales que tienen para las personas los bosques y el sector forestal, y es que son generadores de empleo. Gracias a ellos fomentan el desarrollo rural porque fijan sobre todo esos puestos de trabajo que generan cerca de los núcleos rurales y no tan solo en las ciudades como otros sectores, y además destacar también la importancia que tiene para el bienestar humano que hemos vivido todos en los últimos tiempos con la pandemia. En cuanto pudimos salir, queríamos salir al bosque a disfrutar de la naturaleza, de esos recursos que tenemos y dan bienestar. Sin embargo, a pesar de todas estas ventajas y toda la superficie que tenemos en Asturias forestal, hay una serie de problemas, de retos que perjudican que haya una rentabilidad y una competitividad de este sector. El primero de ellos, que ya comentó antes Juanjo, es la situación que tenemos en el relieve de Asturias. Asturias, aunque estamos al lado de Galicia, nada tiene que ver. Las superficies son más pendientes. Esto pues muchas veces dificulta pues la gestión de las plantaciones, la utilización de maquinaria, que tenemos que adaptarnos para poder aprovechar estas superficies. Además, no hay muchas veces infraestructuras que faciliten esos trabajos forestales o tienen problemas, hay que repararlas, son inadecuadas. Otro de los grandes problemas en la actualidad es el abandono del medio rural y, sobre todo, derivado de esto, de las plantaciones forestales, ya que muchas veces los propietarios de los montes ya no es su actividad principal de trabajo, sino que han sido heredados, son de hijos o nietos, que a veces ni siquiera saben dónde están, y esto pues va produciendo una degradación de los montes. Esto da lugar a que existan pues plagas y enfermedades que además vienen asociadas al cambio climático y a otros factores, y además la falta de gestión forestal adecuada hace que toda esta productividad que podía aprovecharse del sector forestal no está siendo muchas veces la óptima. Bueno, lo que comentaba, que la mejora de la productividad de las plantaciones forestales es un reto importante en el que se debe colaborar para intentar obtener más rendimiento de nuestros recursos. Por ello, en las últimas décadas se han fomentado iniciativas tanto desde el punto de vista de Europa, del Ministerio, incluso en la Administración en Asturias, para intentar ayudar al desarrollo del sector forestal y de la madera, siempre desde el punto de vista de la sostenibilidad y obtener pues, un mejor rendimiento y un mejor estado de nuestras masas forestales. Voy a hablar fundamentalmente de los programas que tenemos en la Fundación CETEMAS, centrándonos en el castaño, en pino y en eucalipto, para explicaros un poco lo que hemos estado haciendo en estos últimos años y bueno, lo que se está llevando a cabo para obtener resultados también a futuro. Voy a comenzar por el castaño y su plan estratégico. Como ya comentaba en diapositivas anteriores cuando hablé de las especies de Asturias, el castaño es la especie mayoritaria en Asturias. La mayoría de los montes que tenemos corresponden a la primera imagen, que es lo que se conoce como monte bajo. Una vez que el castaño se corta, rebrota de cepa y da esos montes que muchas veces, bueno, en la mayor parte de los casos están sin gestionar. También tenemos el segundo caso, que está en esta imagen, en la del medio,
que son los montes altos. Esos provienen de semilla, y sí que hay algunas plantaciones en Asturias, pero vienen de la última década, sobre todo fomentadas pues por subvenciones económicas para reforestación. Eso es una situación minoritaria. Y luego tenemos situaciones intermedias en las que el monte bajo se mezcla con castaños de tiempos muy antiguos, injertos ancestrales, que son los conocidos cabornos o caduchos, que tienen gran tamaño y están huecos. Y es la situación que tenemos en el monte asturiano, es una realidad. El castaño ha sido desde la antigüedad muy importante para Asturias, desde el punto de vista de la alimentación, tanto humana como animal, y su madera ha sido muy apreciada por sus características, su durabilidad, sus cualidades, y se ha utilizado pues para elaborar mobiliario, también para aprovechar como leña, para madera de construcción en viviendas y para la elaboración de los conocidos hórreos y paneras que tenemos por toda nuestra comunidad. Sin embargo, en los últimos años, el abandono de estas masas forestales ha hecho que cada vez estén, pues, en muchos casos más degradadas y muchas veces pasadas de turno, sin que haya una gestión forestal adecuada. Por ello, ya hace algunos años, en torno al año 2008-2009, el Gobierno del Principado de Asturias lanzó el Plan Estratégico del Castaño, con el que contó con la Fundación CETEMAS para poner solución, conocer estos castañares, qué propiedades tenían, cómo podía ser su productividad y mejorar el estado de estas masas. En cuanto a la gestión de monte bajo del castaño, que es silvicultura, ¿qué se puede hacer para mejorar estas masas? Pues se puede llevar a cabo una silvicultura intensiva siempre que la calidad del monte sea apropiada para obtenerlo. En montes de baja rentabilidad no es rentable pues realizar este tipo de tratamientos. ¿Qué tratamientos se hacen? Bueno, pues en los primeros estadios de edad de las plantaciones se hace una selección de brotes, seleccionando aquellos que nos parezcan mejores dentro de la cepa, aquellos dominantes, para eliminar la densidad. Posteriormente, en este caso, en el caso de la selección de brotes, no hay un aprovechamiento comercial ni industrial de la madera. Si hay luego en los siguientes tratamientos, que serían las claras unos años después, en los cuales ya se seleccionan los mejores árboles para dejar para la corta final. En este caso ya se puede aprovechar esa madera que viene de las claras en la mayor parte de los casos. La realización de podas también es muy importante para obtener madera libre de nudos, con un tronco derecho y pocas ramificaciones. Se suelen dejar los primeros 5 o 6 metros del fuste libres, y las podas se suelen realizar siempre en parada vegetativa durante el invierno. Dentro de las actividades que ha realizado la Fundación CETEMAS para el Plan Estratégico del Castaño, es una guía para determinar la productividad que tienen los montes. Se realizaron una serie de cursos hace unos años, yendo al medio rural, a distintos concejos de Asturias, donde se dio información para gestores forestales, para propietarios interesados, y que pudieran conocer el estado de su monte, qué calidad tenía y qué podían hacer para mejorarlo. Se elaboró esta guía, en el cual, a partir de una información sobre la calidad medida por la altura dominante, que es una medida forestal de los 100 pies más gruesos y la edad que tiene el monte, determinar un itinerario que puedes hacer con tu monte, y así poder sacar un rendimiento. Para las calidades mejores recomendábamos realizar claras para obtener productos de mayor calidad. Para las intermedias se pueden obtener otro tipo de productos, como estacas o madera de corta, y cuando la calidad es muy baja, pues el aprovechamiento sería ya más biomasa o madera de trituración. Este es uno de los ejemplos en los que se enseñaba, además de la parte teórica, en la parte práctica, cómo tenían que hacer una serie de parcelas en el monte y poder
y poder determinar cuál era la calidad de los árboles. Hacían unas parcelas cuadradas y contaban el número de cepas, seleccionaban unos brotes, medían el diámetro y luego, si no se conocía la edad del monte, se cortaban un par de árboles y se contaban los anillos. Con esto, en este esquema elaborado en la guía, podíamos dar a esos propietarios pues unas orientaciones sobre el potencial de su monte y para qué podían utilizarlo y si era mejorable haciendo tratamientos. Por otra parte, quería presentar la red de parcelas de castaño que tiene la Fundación. Tenemos dos tipos de parcelas, unas en las que no hay gestión forestal, está el monte bajo como veíais en aquella primera imagen, y otra en la que sí que se han hecho tratamientos. En las primeras parcelas en las que no hay gestión, son parcelas circulares que tienen 15 metros de radio y se han hecho distintas mediciones. Hay unas 75 parcelas que luego una parte de ellas se volvieron a remedir hace unos años y cubren toda, como visteis en el mapa, pues todas las condiciones edafoclimáticas de Asturias, las densidades de plantación existentes en estas masas, las edades, y se sacó información muy relevante para elaborar un montón de herramientas de castaño que están todas publicadas y libres a disposición de los usuarios, y si queréis alguna referencia o tenéis alguna duda podéis contactar sin problema y se os facilitan. Entre ellas ecuaciones de biomasa para saber la biomasa que tiene el árbol y también la cepa o el rodal, la producción en volumen, el volumen total o maderable, también las curvas de calidad para conocer la calidad de las masas forestales, diagramas de manejo de la densidad, tablas de producción y modelos dinámicos de crecimiento que con una serie de datos de tu plantación puedes conocer la evolución en el tiempo. Por otra parte, en cuanto a la otra red de parcelas, que son masas en las que tienen gestión, tenemos parcelas de claras en las que sí que se han hecho tratamientos. Tienen el mismo tamaño que las anteriores y se han tomado mediciones antes del tratamiento de la clara y se va haciendo un seguimiento con el objetivo de conocer cómo van a evolucionar esos árboles desde el punto de vista de la producción. Y también disponemos de 3 ensayos que están ubicados en el concejo de Caso, con tratamientos de distintas intensidades de clara. Este es un esquema de uno de los ensayos en el cual el monte se dividió en 3 partes. Una parte es la control, en la que no se hicieron tratamientos, otra la intensiva, el control, que no se harían claras, tratamientos de clara, la intensiva, donde se dejaron 800 pies por hectárea, y una superintensiva con 400 pies por hectárea. Se hizo una parcela en el medio de cada uno de esos tratamientos con el objetivo de poder estudiar la evolución. Estos esquemas de claras y estas densidades finales fueron basados en experiencias que nos llevan ventaja en Francia, ya que hay muchas masas de castaño, han llevado muchos tratamientos, han realizado tratamientos y han visto los resultados. Entonces, en el caso de la superintensiva, se busca hacer un único tratamiento de clara en todo el ciclo de cultivo, lo que abarataría pues los costes en la situación que tenemos en Asturias, sobre todo para los trabajos forestales, y se llegaría al fin del turno con esta densidad directamente. Destacar también que dentro de la parte del plan estratégico del castaño, en Asturias, en el norte de España, hay fundamentalmente enfermedades y plagas como la tinta del castaño, que produce la pudrición de las raíces, y bueno, a veces es visible por el descortezado de la corteza o porque las hojas quedan prendidas en el árbol y no se caen en otoño. El chancro del castaño, que se puede ver en los montes en muchas ocasiones por esas coloraciones, esas esporulaciones de los hongos rojizas que se ven sobre la corteza, y también rugosidades y brotes epicórnicos en la base de los chancros, y también en los últimos años el triocosmos o la avispilla del castaño, que tiene origen asiático, de China, y lo que produce es que pone huevos, unas agallas en las yemas de las hojas, y son visibles, se ven muchas veces desde la parte de abajo.
entonces dañan la productividad y a veces incluso acaban con los árboles. Por ello existen programas de control biológico en la parte del chancro y también la avispilla, y llevamos un control de estos problemas en los ensayos para poder ver si hay una relación entre si los árboles están con esta gestión forestal más cuidados y en mejor estado, cómo reaccionan, si reaccionan mejor a este tipo de enfermedades. Ahora vamos a hablar de la parte del eucalipto y la mejora de la productividad. Bueno, destacar que el eucalipto en Asturias, aunque ocupa el 13% de la superficie, es la especie que más ingresos genera. El 75% de las cortas de madera son de Eucalyptus globulus, que es la especie de eucalipto que existe en la actualidad en nuestra comunidad. Bueno, genera unos 30 millones al año para los productores forestales, además también en otros sectores del transporte, y además de lo que Asturias produce, también se importa 1 millón de metros cúbicos al año de eucalipto de otras regiones, porque hay bastante demanda por parte de la multinacional ENCE, como comentaba, que se encuentra en Navia. Sin embargo, el eucalipto tiene problemas, tiene una bastante mala imagen, a veces por el estado de las plantaciones, que en la actualidad pues tienen que ser siempre con autorización. No se pretende incrementar la superficie que hay, sino mejorar el estado de las zonas en donde está y donde genera ingresos económicos, no extenderlo a otros suelos y terrenos, sino mejorar la productividad dentro de esas zonas y de la manera más sostenible posible. Dentro de eso estamos implicados en algunos programas de eucalipto. Uno de ellos es el proyecto Eucalipto 2020. Este proyecto, que se inició en 2014, lo que hace es probar distintos genotipos de Eucalyptus globulus, seleccionados por empresas europeas. Hay empresas de Portugal, del sector del eucalipto, y españolas, adaptados para Asturias. Tenemos distintos ensayos, en total 5, con entre 3 y 6 hectáreas, y están ubicados fundamentalmente en los concejos de Cudillero y también en Pevidal. Teníamos otro, pero bueno, se quemó con un incendio en 2019. Bueno, con estos ensayos intentamos que se cubra lo máximo posible la variabilidad de la especie para probarlo en distintas condiciones, y va desde el nivel del mar, bueno, a unos 190 metros en el concejo de Cudillero, a los 600 metros, que es el límite que tiene la especie en nuestra región, porque más allá de ahí pues se ve afectado por heladas. ¿Qué hacemos en estos ensayos? Bueno, pues en estos ensayos de eucalipto se hacen inventarios, se hacen muestreos de suelo, se hacen distintas evaluaciones de daños y enfermedades, y con el análisis de datos lo que pretendemos es hacer modelos de crecimiento y producción para cada uno de los materiales, con el objetivo de obtener aquellos pues, que son más interesantes para incluir en estas zonas donde existe eucalipto y la productividad es baja. Además, también, como comentaba, se estudia la respuesta ante las plagas y enfermedades. Aquí voy a mostrar un poco un ejemplo de resultados obtenidos en estos ensayos. Los números de abajo son, diríamos, distintos materiales o genotipos de la especie. Podemos ver que hay diferencias bastante claras en la productividad. El número 12 está marcado porque es uno de los materiales que se usa generalmente de semilla aquí en Asturias, los propietarios forestales, y se correlaciona esto con los daños de Mycopharella, que es un hongo que afecta sobre todo en las primeras fases, en los primeros años, cuando el eucalipto tiene hoja juvenil. Entonces hacemos un seguimiento de los daños para ver aquellos materiales que son pues, más tolerantes a la enfermedad. De la misma manera se evalúa el nivel de daños
para el defoliador Gonipterus platensis, que está causando pues muchos problemas en las masas, empieza defoliando la parte superior de la copa y acaba en ocasiones disminuyendo mucho la productividad y en ocasiones con la muerte del árbol. Destacar aquí un trabajo que hicimos en los últimos meses, y es que aprovechamos la obtención de los datos mediante nuevas tecnologías, mediante el uso de sensores. En este caso es un sensor LIDAR que mide la vegetación mediante un haz, rebota en la vegetación, haciendo que podamos generar una nube de puntos como la que se ve en la foto y extraer las alturas de los distintos árboles de la parcela. Esto se correlacionó con los datos de inventario de campo para intentar obtener modelos y en el futuro poder optimizar los inventarios, no tener que ir allí, y muchas veces son muchos recursos económicos y tiempo, mientras que con este tipo de sensores se puede reducir mucho los costes y el tiempo de trabajo. No sé si llega a verse, está un poco pequeño, pero digamos que la comparación de las mediciones de errores entre altura y diámetro fue bastante buena. En el caso de la altura, un error medio de 0,30 metros, que en el caso de este tipo de árboles es muy poco, y en los diámetros 0,46 centímetros, de manera que son tecnologías que vienen para quedarse. La semana que viene va a haber una compañera, Elena Kanga, va a hablar más sobre teledetección y sensores remotos, si os interesa el tema, y se centrará más en este tipo de herramientas. El otro de los proyectos de eucalipto, del que voy a comentar brevemente, vino asociado a un proyecto de financiación del Principado de Asturias a través de fondos FEADER de la Unión Europea, y nos agrupamos una serie de empresas y asociaciones de Asturias, Asmadera, Profoas, distintas empresas. Teníamos distintos objetivos. Entre ellos, en esta charla voy a hablar sobre la mejora de productividad de eucalipto a partir de la gestión nutricional de las plantaciones. ¿Qué ocurre y qué problema veían los distintos implicados en este proyecto? Pues el caso es que desde hace décadas las plantaciones de eucalipto se realizan sin tener un conocimiento de las características del suelo ni las necesidades del cultivo. Se utilizaba siempre la misma fertilización para los árboles, sin tener en cuenta si antes se había realizado una corta, si a lo mejor se había retirado la corteza, que eliminas bastante calcio, ni la tipología de cultivo, si es una nueva plantación, si es un monte bajo que ya ha sido cortado. Entonces, por ello se llevó a cabo la instalación de una red experimental de ensayos basado en estas tipologías, nuevas plantaciones o escenarios, plantaciones jóvenes y monte bajo, ubicados en distintos puntos de Asturias para cubrir las distintas casuísticas. Y voy a explicar brevemente uno de los ensayos para que veáis qué tipo de información luego obtenemos. Y parece complejo, pero son dispositivos experimentales que luego proporcionan bastante información y muy interesante. Este es un ensayo de nuevas plantaciones y se probaron distintos tratamientos de fertilización en el establecimiento. En color verde son los bloques. Dentro de estas partes hay árboles plantados en nueva plantación, en los que no se aplicó, sería el control, no se aplicó nada. En color azul es el tratamiento I, que es el que generalmente se utilizaba durante décadas, siempre para los árboles. Se aplicaba 8,24,16 NPK. Y en color rosa y naranja, nuevos tratamientos basados en bibliografías y experiencias de otros países que incorporaban otros nutrientes, como por ejemplo el magnesio, que es muy importante en las primeras fases del cultivo, o también un superfosfato que facilita el desarrollo radicular al inicio.
Esto además se cruzó, digamos, hicimos un diseño anidado con otros tratamientos de control de la vegetación, porque, bueno, no sé si tenéis conocimiento de que es muy importante controlar la vegetación competidora en las primeras etapas de las plantaciones para evitar que disminuya esta productividad y no se vean competidas por ellas. Entonces tenemos una parte en la que no se hizo ningún tratamiento, otra en la que además se hizo un desbroce, en amarillo, cuando además del desbroce al año siguiente se aplicó otro tratamiento de fertilización ya adaptado a las necesidades del cultivo en ese momento, que incluía boro y otros elementos nutricionales. En color lila está además el siguiente tratamiento, que tenía todo lo anterior y se utilizaron herbicidas para controlar la vegetación además del desbroce. Y finalmente en verde oscuro el otro tratamiento, en el que además se aplicó en el suelo una enmienda caliza para aumentar el pH y mejorar la disponibilidad de los nutrientes en algunas de las parcelas donde se vio por la composición del suelo que era muy bajo. Estas son otra tipología de las plantaciones, en este caso plantaciones jóvenes. El diseño experimental es mucho más sencillo y lo que se hizo aquí es en plantaciones de entre 1 y 3 años realizar otros tratamientos, tanto de repetir una segunda fertilización cuando ya se había establecido el cultivo, como controlar con desbroces y herbicidas la vegetación competidora. Y finalmente para las plantaciones de monte bajo, muy similar al caso anterior, pero adaptado a este tipo de plantaciones, aplicando también un tratamiento tras la corta, porque generalmente se cortan los árboles y muchas veces no hay ni una selección de brotes, y es muy importante que en unos años tras la corta se seleccionen aquellos brotes para el mejor desarrollo de la plantación. Entonces se hizo un desbroce y una selección de brotes en toda la plantación, y luego se aplicaron en unos una segunda fertilización, en otra una segunda fertilización herbicida, y en otra lo mismo pero con encalado. Bueno, brevemente comentar que acompañado a todos estos ensayos han ido evaluaciones nutricionales, tanto del suelo como foliares, que es donde se ve en las hojas la respuesta a la fertilización, inventarios dendrométricos para conocer el tamaño de los árboles. En esta imagen se ve bastante claro, a un lado de las estacas y a otro, una parte que no está fertilizada, es un tratamiento control en el que no se aplicaron ni control de la vegetación ni tampoco fertilizantes, como apenas se ven las plantas a los 5 meses. Sin embargo, en la otra parte, el crecimiento que obtienen cuando les haces un tratamiento adecuado. Y bueno, los resultados nos mostraron por el momento, que esto es un seguimiento que no acaba ahora, hay que seguir con el tiempo, que la aplicación del control de la vegetación junto con una segunda fertilización incrementa la productividad del cultivo en la mayor parte de los ensayos. Y en cuanto a los tratamientos, que la incorporación de tratamientos personalizados obtenidos de otras experiencias de otros países van mejor que los que había hasta el momento, y por supuesto que el control en todos los ensayos fue una producción muy inferior a si se fertiliza. Unido a este proyecto, incorporamos una red de sensores IoT. ¿Qué es el IoT? Que cada vez se escucha más ahora en términos de tecnología. Se conoce como el Internet de las Cosas, en este caso aplicado a nuestro sector, al forestal, el Internet de los árboles. Este tipo de sensores se utilizan en otro tipo de industrias, incluso en medicina, para proporcionar datos en remoto, por ejemplo, de un paciente que tiene que controlar ciertos parámetros y envía directamente información al médico, o por ejemplo en las industrias para el mantenimiento preventivo antes de que un equipo falle, poder realizarlo. En nuestro caso, el Internet de los bosques está relacionado con la monitorización de distintos parámetros, características ambientales que hay en la masa forestal.
y podemos obtener los datos directamente pues, en nuestro servidor y a partir de esa información realizar pues, un apoyo, un análisis de datos y una toma de decisiones. ¿Qué ventajas tienen? Pues sobre todo nos reducen el tener que ir al monte, mucho coste de desplazamiento y además tener disponibilidad de datos, pues en la actualidad pues los estamos tomando datos cada hora o cada 15 minutos o con la frecuencia que se necesite, cosa que es impensable sin este tipo de sensores. Además puedes poner alertas en tiempo real, por ejemplo se utilizan en el sector agro. Si pones unos sensores de humedad en el suelo y baja por debajo de un porcentaje, pues directamente se pueden activar pues, sistemas de riego o otros dispositivos que son de gran interés. Este es uno de los equipos de nuestra red de sensores. Se compone de una placa solar porque se autoalimentan al estar a partir de la radiación, al estar de manera autónoma en el monte. Tienen una unidad central donde va la batería, el módem, se coloca la microSIM y las conexiones y luego una serie de sensores ambientales. En esta campana redonda que veis ahí se coloca un sensor de humedad y temperatura ambiental y en la plataforma superior un sensor de radiación para captar la radiación que está recibiendo la plantación en ese momento. Por otra parte, también se incorporan sensores de suelo que hemos puesto a distintas profundidades para conocer la humedad que tiene el cultivo en las distintas épocas a lo largo del año y poder pues, correlacionarlo con el crecimiento. Y luego unos sensores específicos para el árbol. Ese sensor en forma de pala simula una hoja y podemos saber pues, más la humedad y la temperatura que tiene. Esto tiene interés, por ejemplo, para el tema de enfermedades como hongos, que a veces pues, se dan en estos cultivos cuando la humedad es muy alta y poder hacer una relación entre la humedad de la hoja y la aparición de estos hongos. Y por último, un dendrómetro, que son equipos que se colocan alrededor del fuste del árbol. Entonces, cuando el árbol va creciendo, desplaza un alambre, genera una señal eléctrica y luego esto se traduce en un crecimiento en diámetro del árbol, que se puede correlacionar con el resto de variables que estamos midiendo. Esto sería pues, un ejemplo de cómo visualizamos cada uno de los datos, que luego se extraerían y se analizarían. Y en cuanto a la potencialidad de estos sensores, pues podemos obtener información sobre variables claves en el crecimiento de los árboles para hacer mapas donde sea más idóneo la utilización de un cultivo u otro. Obtener datos importantes para luego otro tipo de modelos de producción forestal más complejos que requieren muchos datos. En el tema de plagas y enfermedades, establecer umbrales y alertas. Por ejemplo, un ejemplo muy interesante para lo que lo utilizan en la parte mediterránea, en Levante, es para la plaga conocida en la palmera, el picudo. Tienen sensores sísmicos y cuando hay emergencia de larvas detectan los movimientos y directamente tienen alertas. Entonces pueden aplicar antes pues, tratamientos insecticidas para intentar controlar la plaga antes, que si no, cuando es una detección visual, pues siempre vas a ir con menos tiempo de margen. Y además estos datos se pueden integrar con otros, como vemos en la segunda foto, con datos de sensores de drones obtenidos con drones para generar cartografía y apoyar la toma de decisiones en el sector forestal. Bueno, ahora vamos a cambiar para hablar un poco de la mejora de la productividad en pino, Pinasteriz radiata, que ya es la última parte de la charla. En la Fundación CETEMAS colaboramos con el Ministerio, con el Principado, con el Centro Nacional INIA-CSIC y con el SERIDA en distintos programas de mejora de pino. En la actualidad, pues como podéis ver en el mapa, hay distintas
Se están evaluando distintos materiales de distintas procedencias tanto en España como en la región mediterránea, y hay ensayos de procedencias y de familias con gran interés, porque a partir de ahí se obtiene información de materiales que pueden ser utilizados en el futuro y tienen características superiores al resto. En la actualidad disponemos de una red de ensayos de Pinaster y Radiata desde el año 2004 en distintos municipios de Asturias, en los cuales se evalúa distinta información de las características de los árboles y también de la productividad, del crecimiento, de cruces controlados, clones, distintas familias, procedencias, y además también en ocasiones se han incorporado otros factores de estudios como distintos tipos de micorrización, repelentes químicos y otras variables. Voy a hablar brevemente de un par de ensayos para no extenderme mucho. Uno de ellos es el ensayo de Cavada en Tineo, que se instaló en el año 2005, tiene distintas procedencias y familias de Pinus pinaster, y desde que se instaló se ha seguido la evolución del crecimiento y las variables de los árboles. En el año 2018 se hizo una clara eliminando aquellos árboles que no tenían las características deseadas para la industria, dejando los mejores individuos. Y a raíz de esto, uno de las aplicaciones de los algoritmos que se han desarrollado dentro de la Fundación CETEMAS en una tesis que se está llevando a cabo por Covadonga Prendes, es la realización de modelos con el equipo que podéis ver ahí, que es un láser escáner terrestre que se llama Faro, y lo que se ha hecho es estacionarlo en distintos puntos. Escanea los árboles que tiene alrededor y se obtienen paralelamente, mediante un inventario de altura y diámetro, las dimensiones de los árboles. Entonces se correlaciona el tamaño de los árboles obtenidos con el sensor para ver el error por parte del equipo. Se han elaborado dos tipos de algoritmos, una metodología para poder medir diámetros, alturas y diámetros a distintas alturas y poder estimar el volumen a partir de los datos de este tipo de equipos. También hay otros escáner que van con mochila, que son mucho más rápidos, y bueno, en este caso pues se utilizó con mucha mayor precisión y mayor tiempo de trabajo para obtener los algoritmos, pero ahora que están disponibles en la publicación que podéis ver abajo, se pueden aplicar al escaneo con mochila, haciendo que se llegue pues a escanear aproximadamente en una hora una hectárea, y obtendríamos la información de todas las mediciones de altura y diámetro de los árboles, lo que tiene pues un potencial muy bueno. Además de conocer las dimensiones de los árboles, otro de los algoritmos elaborados fue poder conocer algunas de las variables de forma interesantes para evaluar estos árboles en la producción de madera, como es la inclinación, la flecha máxima o la sinuosidad, para saber la rectitud. En la figura que veis abajo, con distintos a la derecha con distintos colores, vemos que se evalúan por escalas, cada punto corresponde a un árbol. Entonces la escala evalúa, pues en el caso de la inclinación, si los árboles no están inclinados, al hacer pasar el algoritmo los identifica con el color azul si tienen un 0%, entonces identificaríamos directamente y mucho más rápido, sin tener que ir en campo y hacer una escala al final que va a ser subjetiva, cuáles son los árboles que menor inclinación tienen, y lo mismo pasa con la flecha y la sinuosidad, y poder conocer, pues en este caso, pues aquellas procedencias o familias más interesantes mucho más rápido y de forma más precisa. Otro de los ensayos instalados, en este caso fue en la primavera del año pasado, en el marco de un proyecto del Grupo Operativo Nacional, GENMAC, fue el ensayo de Rodoiros en Tineo. Aquí se incluyeron material de gran interés
de mejora genética, cualificado, controlado y seleccionado, y también de otros ensayos previos, incluyendo procedencias de otros ensayos que teníamos, como el de Cavada en Asturias, y además de otros países. Este ensayo va a ser evaluado este año para ir obteniendo los primeros datos, pero hay muchos organismos implicados e interesados en este trabajo. Vale, dejando atrás ya la mejora genética de la parte de pino, vamos a hablar de otros de los ensayos que tiene la Fundación, a partir de los cuales se puede obtener información muy importante. Son ensayos de selvicultura. Hasta hace algunos años las masas de pino de Asturias no tenían ningún tipo de gestión, no se realizaban podas ni claras, por lo que la calidad de la madera pues se ve disminuida. Interesa pues madera de mayor escuadría, de mayor tamaño y libre de nudos. En el 2015 el Principado de Asturias, tanto para pino como para otras especies, se elaboró en el BOPA unos itinerarios selvícolas en los cuales sí que da unas orientaciones de densidades y de tratamientos a ciertas edades para cada una de las especies en función de los productos que se pueden obtener. Paralelo a esto, bueno, anterior a la elaboración de estos itinerarios, dentro de la Fundación, con otros colaboradores, se instalaron un total de 8 ensayos de Pinaster y Radiata, en los que incorporaban estos tratamientos de silvicultura. Por una parte, se realizaron podas, una parte de los árboles no se podó de control, y luego otras 2 intensidades para conocer cómo era realizar modelos de madera libre de nudos y cómo reaccionaba el árbol y las propiedades de la madera ante estos tratamientos. Y todo ello anidados con distintos tratamientos de claras. En la actualidad estos ensayos no han acabado, continúan con estos tratamientos, y el objetivo es conocer, pues, en función de las masas y las 2 especies, aquellos que van a ser pues más apropiados para luego aplicarlo a nivel comercial en las masas de Asturias. Y ya para acabar, comentar un uso compatible, aparte de la obtención de madera, que es la resina. Es un proyecto que está en la actualidad en vigor. Empezó hace 2 años, y el objetivo es extraer resina también en el norte de España. Ya se había empezado unos años atrás la extracción en Galicia, con algunas experiencias, pero como sabéis la resina ha estado ligada más pues a la parte interior de España, Castilla o otras zonas de Extremadura o Castilla-La Mancha. En este caso se han instalado distintos ensayos en Asturias, Galicia y Segovia de control. En el caso de Asturias están en Cudillero y en Pravia, y lo que se pretende evaluar para adaptar la actividad a nuestra región es distintos sistemas de extracción de resina, desde no resinar, que bueno, en este caso no se hace nada, para luego ver la evolución en la madera, como el sistema de pica tradicional, que es el que veis en la primera foto, en la que se va haciendo una pica ascendente en una de las caras, y esto implica pues unos trabajos bastante penosos a nivel de penosidad laboral, a nivel del trabajador, en el que hay que descortezar y preparar el árbol antes de la campaña, y se coloca luego un pote o recipiente para recoger esa resina, que tiene muchas impurezas, acículas del pino y otros compuestos. Entonces, lo que se ha intentado incorporar en este proyecto es un nuevo sistema de entalladura, que es conocido como entalladura circular, a partir de unos prototipos y experiencias que se utilizan en las landas en Francia, en los cuales se adapta al taladro un dispositivo que descorteza y llega a la parte superficial de la madera sin tener que hacer ninguna preparación en el árbol. A continuación se coloca la bolsa con un conector con un conector adecuado, y va a recoger la resina sin ninguna impureza y mucho más fácil.
además de, bueno, fácil para el trabajador, porque no tiene que realizar pues tanto esfuerzo ni labores previas. También se compara con otra metodología, que en este caso es americana, y requiere la utilización de una broca taladro, que eso sí que profundiza en la madera hasta unos 12 centímetros, y bueno, se colocan del mismo modo unas bolsas adaptadas con unos tubos conectores que recogen la resina. Pero hay interés en ver pues luego el efecto de estas técnicas en la calidad de la madera, para que sea un uso compatible de resina y madera y pueda emplearse. En este proyecto también se comparan distintas pastas estimulantes, ya que una vez que se abre la pica para extraer la resina, en la resinación tradicional se utilizan unos compuestos que facilitan la salida de la misma. Entonces se utilizan distintos tipos de pastas. La control es la que tiene ácido sulfúrico, que bueno, interesa introducir unas pastas mucho más ecológicas en el futuro. Por eso se están probando, y también el rendimiento que tienen en la producción. Y por otra parte, en la Fundación CETEMAS, desde la parte de laboratorio, también están analizando la calidad de esa resina que sale. Que decir que, claro, es mucho ya directamente la que viene en bolsa en envase cerrado, tiene mucho menor número de impurezas, y la resina tiene fundamentalmente dos componentes, la trementina y la colofonia, y luego otro porcentaje de impurezas. Estas se obtienen por la destilación de la misma, y se mide el rendimiento de ambas. Y luego dentro de la colofonia se miden propiedades pues como el color, la acidez y la cristalización, para conocer pues las distintas calidades que va a tener la resina en función de los tratamientos que se realizaron. Y luego esto es muy importante también en función de la industria que demande esa resina, porque va a demandar unas propiedades u otras. Entonces se están haciendo estudios muy interesantes desde la Fundación en ese sentido. Y bueno, esto ya lo comenté, que es que bueno, como se va a compatibilizar el uso de madera y resina, es importante que se van a realizar también ensayos para ver las propiedades de la madera ante la resinación, y ver cómo cambian para uso estructural los árboles con las distintas técnicas empleadas. Bueno, nada más, no sé si me he excedido un poco de tiempo. Bien. Tenía un vídeo sobre este proyecto, pero bueno, son 5 minutos más, quizá ya es excesivo, que habla un poco de las técnicas que ya dije. Y bueno, nada más, comentar que nosotros en esto no estamos solos, que agradecemos la financiación tanto del Principado como los fondos que vienen del Ministerio, de la Unión Europea, y que hay un montón de proyectos y organismos que nos apoyan y colaboran con nosotros para obtener en estos proyectos y en otros que no he comentado, que también trabajamos en otras especies y en multitud de actividades. Nada más, muchas gracias por vuestro tiempo, por haber venido hasta aquí, y comentar también que si queréis seguirnos en redes sociales, intentamos ir divulgando un poco pues las cosas que vamos haciendo, poniendo información de los proyectos, de los servicios que damos, y bueno, incluso noticias del sector, que os animo a seguirnos. Y dejo aquí también mi email, y bueno, si tenéis algún comentario, pregunta o lo que sea, bienvenidos sea para. A ver, un comentario que queréis hacer sobre la exposición que hizo Marta. Bueno, sí. Una cosa que yo estaba pensando, cada vez que hay un incendio forestal, estos ensayos se truncan, me imagino, y hay que volver a empezar, ¿o qué sí, pasa? De momento hemos sido afortunados porque no es lo normal. Nos pasó en un monte que justo se quemó y estaba en Candam, uno de los de eucalipto que comenté, y estaba ahí ubicado, y sí, pero sí, claro, es la realidad, que aunque tú tengas tu ensayo bien limpio, gestionado y tal, si alrededor hay masas
pues abandonadas. ¿No es una prevención de incendios o limpiar el bosque o cosas de esas? ¿No? Eso es, sí, para nosotros, claro, sería lo más interesante. Lo que pasa es que nosotros podemos entrar dentro de nuestros ensayos, o bueno, el Principado o las empresas que están implicadas pueden colaborar alrededor, pero hay muchas hectáreas en cada uno de los montes y claro, la situación de cada parcela y de cada propietario es difícil controlarla. Sería la situación ideal, por supuesto. Quería comentarte un par de... perdón, sí. Sí. Bueno, no, yo lo único que es que quizás vine un poco desubicada a la reunión, porque al hablar de productividad lo enlace más con la rentabilidad económica que te da la parcela, no tanto con pensaste la que era más que puedes sacar de la naturaleza del árbol, ¿no? Que es lo que más o menos tú estás diciendo y que ha sido interesante, pero vamos, que me llama la atención, y si puedo hacer esa pregunta, que es la que me apetece hacer porque es lo que me movió a venir, llama la atención de que teniendo pongamos un 70% de superficie forestal en Asturias, solamente sea productivo un 13%, que es el eucalipto, pero con el añadido de que la administración autonómica no te permite, o digamos que te limita, el hecho de que tú tengas, por ejemplo, castaño y no puedas, después de efectuar una tala, pues cambiar y producir eucalipto porque te parezca rentable. O sea, no te permite. No puedes competir como región, no puedes competir con Galicia, que es mucho más liberal en esos términos. Entonces resulta que Asturias tiene un 60% de superficie forestal abandonada, y esto explica, y viene a ser una consecuencia, de que esta sala esté hoy como está. Ya, sí. Es una situación que, bueno, eso también, a ver, yo entiendo que esté controlado también la distribución de especies, porque claro, hay masas naturales que no pueden sustituirse, pero por ejemplo en Galicia ahora ya sí está limitado, ya no puedes plantar eucalipto donde quieres, está limitada la superficie y claro, hay grandes intereses, es un problema importante, que de toda la superficie la mayor parte económica la da el eucalipto, y entonces, también hay mucha controversia y claro, mucha enemigos. ¿Y qué dice ahí la estrategia forestal de la Unión Europea, el Pacto Verde? Pasa por Asturias volando y no... Claro, tampoco está todo eso, la legislación pues va... Pero por otra parte, cualquier propietario minifundista, sí, como ocurre, ¿no? Como ocurre en el centro de Asturias, y ya no me extiendo más, Sí, no te preocupes. Como ocurre en el centro de Asturias, por ejemplo, en cuanto al cultivo del castaño, pues eres un propietario minifundista, o de repente es una propiedad que tienes un proindiviso, pero como no localizas, y son unas hectáreas impresionantes, pero como no localizas, estás tú solamente controlado, tu familia, y tú tienes que poner un depósito de dinero para crear esa especie de no sé, no me acuerdo ahora cómo se llama, comisión, no sé, una constitución para dejar después en depósito, si vendes la finca, todo esto, ¿no? No me acuerdo cómo se llama la figura jurídica, pero bueno. El caso es que son un montón de inconvenientes, y yo, si quiero vender mi tierra heredada, además que te viene y no sabes qué hacer con ello, quieres venderlo, te pones con los maderistas, ninguno te dice no, mira, no me merece la pena entrar aquí por esa dificultad de acceso, porque está en el centro, en la cuenca del caudal, porque se te ha quedado delgada en la zona más sombría, etc. Y a nadie le interesa. Entonces tú nunca puedes justo sanear o modificar el terreno, que es algo que yo quiero vender, para volver a limpiar, repoblar, claro, y no puedes. Justo en uno de estos proyectos había uno de los objetivos que, bueno, avanzamos bastante en él, pero claro, al acabar el proyecto, que era hacer unos modelos forestales de gestión para poder facilitar eso, las agrupaciones, y que, por ejemplo, que las personas que no aparecen o que poder gestionar eso, porque sí que se vieron experiencias que hay interesantes tanto en Navarra como en Galicia, en Francia, de modelos de agrupación, porque el Principado, por ejemplo, está de acuerdo, como todos los que están implicados en este sector, que hay un problema muy grande de ese tipo.
Y además es que, que hay muy pocos propietarios que estén activos e interesados, y que encima que los que hay se ven mermados por esta situación. Entonces se hizo un modelo para poder llevar a cabo esta gestión conjunta, pero bueno, de momento no llegamos a hacer ni unos pilotos. Intentamos buscar gente y tal para poder hacer unos pilotos primero que luego puedan llevarse a legislación o utilizar para... Pero de momento está ahí la cosa parada, pero vamos, el interés todos lo conocemos y debería hacerse algo porque es muy importante. Si no, cada vez va a ir a peor. El que tiene interés acabará perdiéndolo porque... Claro. Y sobre todo ahora que si esa madera lo interesa de todo, pero está, no se sabe si un OSA está le dejan hacer la pereda, el biocombustible, la bioenergía, pues eso sí podría ser una salida rentable para la zona del caudal, la cuenca del caudal. Sí, con lo del polo de la biomasa que se está impulsando ahora, sí que se pretende para biomasa, para la central térmica y eso, pero bueno. Está parado todavía, entonces... De todos modos, claro, va a salir ahora un nuevo, esperemos que este año, el que viene, el nuevo plan forestal, y que muchas de las cosas que no están muy legisladas, como la biomasa, estén más claras para poder salir adelante. Porque claro, no ahora mismo... Es que sería una salida para sanear el monte de nuevo, para poder talar y repoblar. Pero no sé, yo no sé. No, es difícil, es un sector difícil. No, tenemos mucho potencial y a la vez, pues, grandes inconvenientes. Es una política económica que no se atreven a hacer yo estoy convencida que es una voluntad política, nada más. Pero bueno, gracias. Nada, gracias por... ¿Alguna pregunta más? Yo quería preguntarte un par de cosas. En el castaño, genotipos resistentes a enfermedades ¿están disponibles? Mira, no entré en detalle, sí que tenemos algún ensayo de híbridos que se está evaluando, y luego en el caso de la tinta sí que hay evaluaciones de materiales europeos por orientales pero híbridos para chancro. En el caso de la tinta, en el changro lo que se utilizan son las cepas hipovirulentas, que hay un programa en el SAERIDA para el control biológico, pero disponibles ahora mismo yo creo que está casi todo en prueba, que no hay nada que esté a la venta y que pueda emplearse directamente. Y una curiosidad, ese genotipo de supongo que sería de glóbulos, que tenía alta productividad, ¿qué límite tiene de altitud para poder rentabilizar al máximo su producción? Nosotros solo lo hemos probado hasta los 600 metros y ahí va bien. 600. Ahí va bien. Fuera Pero de son ahí, glóbulos. Sí, son todos glóbulos. No hay híbridos ni hay... Nitens ni... No, Nitens no, porque no se puede actualmente, y entonces, claro, es el que mejor va dentro de las condiciones evaluadas. No sé si más allá, pero claro, este tipo de ensayos tampoco lo podemos poner a 1000 metros ni... porque sería... Ya, problemático. Sí. Muy bien, muchísimas gracias. Pues nada, Marta. Bueno, muchas gracias a todos de nuevo. Y gracias por vuestra asistencia y gracias por esta exposición. Vale, gracias.